Gracias a todos y a todas por venir. En serio, les agradecemos por asistir a esta primera jornada de tres que vamos a tener en el mes de mayo. Mi nombre es Jesús Bernardo Rueda Gutiérrez, soy geólogo, ya con 10 años metido en esto de la geotermia, trabajando desde el Instituto, desde el Servicio Geológico Colombiano. Y bueno, en esta ocasión me acompaña Jacqueline. Hola Jacqueline, ¿qué tal? Hola Jesús, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este evento importante. Le digo que las presentaciones de hoy van a estar súper y en estos 3 días, en estas 3 presentaciones que tendremos en este mes de agosto, también súper pertinentes. Así es, entonces demos inicio. Jacqueline, se está viendo la pantalla, ¿verdad? La Sí, perfecto, presentación. perfecto, se está viendo. Listo, entonces, ¿de dónde surge eso de Geoterrun? Bueno, esto es parte del proyecto 636, liderado por la Universidad de Medellín, particularmente por la profesora Ariela Blesset. Es un espacio de intercambio de conocimiento en cuanto a la geotermia se refiere. Ahí pueden ver las banderas de al menos 12, 13 países en los que estamos participando. Tuvimos una primera sesión, como un primer evento el año pasado, donde cada país subía información relacionada con la geotermia, era como un aula virtual que estaba disponible. Y en este 2023 lo que queremos hacer es este tipo de charlas. Entonces, no solamente se trata de Colombia, sino también de todos los países que ustedes ven ahí. Cada mes van a recibir un correo, bueno, los que son miembros de la Geocol, les llegará un correo y si no por redes sociales está disponible lo que va a ir pasando durante todos estos meses. Hemos tenido participación ya de Italia, de México y bueno, faltan muchas cosas más. Este mes es nuestro, es de Colombia. Ustedes bienvenidos, porque no solamente soy, ¿cierto, Jacqueline? Sí, no es hoy. También tenemos una segunda sesión el 11 de agosto, también a las 9 de la mañana y otra el 15 también a las 9. Vamos a tener diferentes charlas relacionadas con geofísica, con flujo de calor, temas todos relacionados con Colombia muy interesantes. Así es, por el mismo canal y misma hora. Y vamos a iniciar con esta pregunta, ¿por qué geotermia en Colombia? Que uno se podría preguntar, ¿y por qué no? Este es un mapa que muestra esta página Think Geoenergy o piensa en geotermia. Lo pueden acceder a él, es un mapa donde están todas las plantas geotérmicas del mundo, ¿vale? Y hay un datico interesante y es que el Banco Interamericano de Desarrollo dice que entre 55 y 75 gigavatios están disponibles para explotar en Latinoamérica. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué onda? Porque apenas tenemos esos 1.5 gigavatios explotados, que realmente todo eso se lo lleva a lo que es México, lo que es Centroamérica, México hablando de Norteamérica, Centroamérica, y aquí los compañeros chilenos que la rompieron, bien por ese lado. Están explotando sus 48 megavatios en una planta que está pronosticada para producir incluso el doble. Pero entonces, ¿qué pasa en Colombia? Y viendo el mapa uno dice, bueno, y no solamente en Colombia, ¿qué pasa en Latinoamérica? Si bien aquí tenemos un puntico, ya vamos a ver qué es eso. Son un par de kilovatios que bien por ese hito, bien por ese piloto, pero como que no es una cuestión solo de Colombia, como que algo pasa en Latinoamérica, ¿eh? ¿Por qué no hay tantos puntos verdes como si lo hay en Centro y en Norteamérica? Pues bueno, eso es lo que no vamos a solucionar, pero lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy con los invitados. Y una de las cosas que se le viene a la mente una es que, bueno, es una cuestión más que todo de política. En esta página que los invito a ver es muy interesante, salen muchas noticias de geotermia y todas, la mayoría son relacionadas con hechos políticos, ¿de acuerdo? Ahora izquierda ven lo que pasa en Europa, que la restricción para la geotermia en Europa es la voluntad política, ¿vale? Entonces no solamente es una cuestión que ocurre en Colombia, que ocurre en Latinoamérica, sino que ocurre a nivel mundial. Los cambios de gobierno, tal vez los mensajes desatinados que se dan, o bueno, ese tipo de cosas que desde este lado, Jacqueline, yo creo que nosotros, Jacqueline también es geóloga, soy geólogo y nos movemos en un ambiente de geología, una idea no nos compete, pero claro que sí, todo es política, realmente todo es política. Entonces, esto o frena o lo que hace es darle pie a que la geotermia resurja. Pero muchas de las decisiones van a ser políticas, políticas desde el lado ambiental, desde el lado social y desde el lado, por supuesto, económico. Pero no es que no se haya hecho nada en Colombia. Empezamos con este decreto en el 74, con los recursos naturales. Ahí ya se hablaba en Colombia de la geotermia, de que se podían hacer algo incluso con recursos geotérmicos de hasta 80 grados. O sea que no es que fuéramos ajenos a eso. Simplemente se hablaba de eso, de los recursos naturales, pero ya se estaba hablando con el término de geotermia. Viene esta ley que lo que hace es hablar del uso eficiente
de los recursos no renovables. Aquí ya la cosa empezó a moverse por el lado de los no renovables, no solamente en cuestión de geotermia, sino en cuestión de eólica y solar. Entonces sí, la ley fue avanzando poco a poco. Un proyecto de ley de Senado que no resultó, y era porque se quería reglamentar el uso terapéutico de los manantiales termales, eso quedó ahí, pero se avanzó. Una resolución que sacó la CRED para el cálculo de energía base mediante geotermia, una metodología, ahí avanzó la cosa. La famosa ley 1715, ya la que habla de los recursos renovables y cómo estos pueden ingresar a la matriz energética de Colombia con ciertos incentivos, ¿vale? Con ciertas excepciones, porque eso es, como les decía, es una cuestión también de negocios, de dinero. Salió un decreto donde reglamentó lo que había pasado en el 2014. En el 2015 empezó una mesa de trabajo, la pongo en otro color porque fue una mesa de trabajo en el que personalmente y gracias a la labor que hago en el servicio, me di cuenta a primera mano de que la cosa empezó a moverse mucho más para esa fecha. Estamos hablando ya del 2015, que 8, 7 años. Luego salió el decreto el 1543 de 2017. Este es el que reglamenta el famoso Fondo para Energías Renovables, el FENOGE, que también fue un paso importante para lo que tiene que ver con, con renovables, perdón, no solo para geotermia. Finalmente, el año pasado salieron estos dos decretos, bueno, este decreto y la resolución, donde ya como que esta mesa de trabajo que empezó en el 2015 ya tenía resultados. Ya dijo, bueno, vamos a hablar de geotermia. La geotermia puede ser una fuente para producir energía geotérmica. Salió este decreto y también salió la resolución que viene aquí a la izquierda, donde establecen ya los parámetros técnicos, como que, bueno, si vamos a hacer geotermia, ¿qué tienen que entregar las empresas? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Entonces, no es que no se ha hecho nada, se ha hecho un montón, ¿vale? Pero eso es como lo principal, porque las empresas están esperando a ver, bueno, qué tan estable es tener una planta geotérmica, qué tan estable es el negocio de la geotermia en Colombia. Pero también es una cuestión económica. Y ustedes ven los titulares y todo tiene que ver con, por ejemplo, una acción costosa para Latinoamérica, una oportunidad de inversión, porque todos son negocios. Y ahorita con el siguiente invitado vamos a hablar de que no solamente es una cuestión política, una cuestión científica, académica, sino una cuestión económica. Hombre, los recursos renovables, los recursos energéticos son un negocio, ¿vale? Entonces, si no es un negocio viable, pues sencillamente no se va a desarrollar. Es así de sencillo. Y vaya que la geotermia sí que puede tener bastantes cosas. Es el clásico diagrama que tiene que ver el riesgo respecto a los costos. Pueden ver la cantidad de millones de dólares que se pueden estar usando para tener una planta geotérmica. Vamos a ver eso más adelante con el siguiente invitado. La que sí, realmente es costoso, pero hay muchas ayudas. Y lo que yo siempre he dicho cuando hablamos de geotermia y recursos renovables, es ser verde cuesta. Y esa parte económica, pues no debería ser un impedimento, no ahorita con esta ola verde que se está viendo. Entonces, no es un impedimento, pero sí que lo es. Sí que lo es, no debería, pero bueno, son inversiones bastante importantes para tener una planta geotérmica. Entonces, ¿cómo hacemos competitivo este megavatio con unas que son menos costosas? Ese es un reto importante, pero también lo estratégico. O sea, nuestra matriz energética, para que estuviéramos contentos y como que lo estamos y porque funciona, las hidro funcionan, por más problemas siendo renovable, pero para construir una represa, pues el impacto ambiental es algo importante. Los paneles solares no se hacen del aire, necesitamos minerales para la transición energética. Entonces, como que es una cuestión también de estrategia. ¿Será estratégico meter la geotermia cuando ahorita nuestra matriz energética está bien? Bueno, depende cómo lo vea. Este grafiquito nos muestra cómo está la matriz energética aquí a la izquierda, ¿vale? Tenemos ahorita 66 de hidráulica, realmente funciona. O sea, es efectivo que la agua caiga y mueva esa turbina. Bien, hasta que hablemos de temporadas secas, ¿vale? Ahí la cosa cambia. O bien hasta que ya miramos cómo es la infraestructura para tener una hidroeléctrica. Pero funciona. La solar está funcionando y la térmica también. Con todas las cuestiones que tiene la térmica, con todas las emisiones, estamos hablando de combustibles fósiles. Entonces, lo que se quiere, o los planes, al menos esto que lo que nos muestra esa gráfica de la UCME, es aumentar eso, y la solar va a tener bastante relevancia. Entonces, nuevamente, será estratégico, si vamos a meterle tanta solar y tanta eólica a energía térmica, todos los que estamos aquí seguramente digamos que sí, y digo que sí, pero bueno, seamos sinceros, desde aquí estas decisiones son difíciles de tomar. Desde las geociencias hacemos todo lo posible, desde las ingenierías,
pero es una cuestión de que, bueno, y ¿pueden entrar la geotermia a la matriz energética? Esperemos que sí. Aquí en esa proyección que tienen para el 2032, pues no se ve. Y uno entiende que no se vea porque hasta el momento no tenemos el primer vatio producido de energía geotérmica para producir energía eléctrica. Seguimos con la hidráulica, la eólica y la solar, que está bien. A la hora de geotermia no soy de opacar a las demás renovables porque funcionan, pero la geotermia tiene un espacio en Colombia y ya vamos a ver por qué. En cuanto a lo técnico, está el potencial, pero claro que sí. Ahí ustedes ven el mapa de Colombia, son al menos 300 y pico de manantiales, 320 conocidos, distribuidos en todo, bueno, más que todo en la parte de cordilleras, pero tenemos temperaturas de hasta 80, 90 grados en superficie, esto en Cerro Machín. Entonces, el potencial lo está. Tenemos los fluidos. Esa cantidad de agua que cae en Colombia, claro que sí. Vale, entonces podemos estar hablando de geotermia. Solamente viendo esto, viendo la distribución de los manantiales y viendo la distribución de los volcanes, ya no puede pensar, bueno, aquí la cosa puede surgir. Entonces, de lo político, son cosas que difícilmente desde la geociencia, la política es todo y tenemos todos que participar en política. Bueno, es una decisión que no nos compete de forma, digamos, directa. En lo estratégico tampoco y en lo económico es una cuestión de la empresa. En lo técnico yo creo que sí, tenemos el potencial. No es porque sepamos todo, nos falta un montón por aprender, nos falta un montón por explorar, pero al menos lo hay porque están los fluidos. Las fuentes de calor, claro, sí que claro que las tenemos. Y hablando solamente de los volcanes, porque es bien sabido que son los recursos como de más alta temperatura, tenemos un montón de volcanes. Tenemos arriba en el norte lo que pasa con San Diego, tenemos Cerro Dorado, el famoso Nevado del Ruiz, el Nevado, el Paramillo de Santa Rosa, bueno, hay muchos otros volcanes, así es que las fuentes de calor las tenemos. Y vean lo que pasa en el sur. Esta caldera de Paretara está diciendo, hay que explorarla, ¿vale? Fuentes de calor, la hay, un montón. Tenemos la permeabilidad, bueno, pues a eso tenemos que apuntar. No, siempre digo que no somos un país volcánico, hablando geológicamente, nuestro basamento es un cristalino, no es un país, no es un territorio nacido de cientos de erupciones volcánicas, pero sí somos un país con volcanes. Entonces, la cuestión de permeabilidad sí que nos compete porque muchos de estos recursos van a estar en un basamento cristalino. Vamos a empezar a hablar de fracturas no primarias, pero secundarias, y de alguna manera ver cómo inducimos esa permeabilidad. Y se puede inducir los famosos sistemas geotérmicos mejorados, que el término no gusta mucho porque viene del mundo del petróleo y todo lo controversial que puede ser, pero se puede inducir la permeabilidad. Estamos hablando de fluidos, estamos hablando de que con agua tratamos de abrir esas fracturas en nuestros basamentos cristalinos, ¿vale? Las fuentes de calor las tenemos volcánicas. Solamente lo que vemos en superficie, lo que hay en el subsuelo y que no se ve, pues también es un mundo por explorar. Pero se puede hacer, no hay ningún problema, no hay permeabilidad, bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Ingresamos una tubería, empezamos a introducir agua y a tratar de abrir estas fracturas, ¿vale? Porque lo que necesitamos en geotermia, lo natural y lo que sí nos tiene que dar la naturaleza es lo caliente. Si tenemos la fuente de calor, hombre, la permeabilidad y los fluidos los buscamos, que es genial tener un sistema convectivo muy clásico donde tenemos nuestro reservorio arriba, vale, pero si no hay formas de hacerlo. Hombre, y si no podemos inducir la permeabilidad, pues se están poniendo ahorita, bueno, no de moda, pero se están estudiando muy fuerte estos sistemas geotérmicos avanzados. Entonces, ¿qué tal si mandamos una tubería cerrada, mandamos agua por un lado, que la fuente de calor natural no la caliente, no la retorne y con eso movemos turbina? Se puede hacer. Pero aparte de eso, bueno, ¿qué tal si del mismo sitio sacamos muchas tuberías y que me la caliente sea la fuente de calor, sea un volcán o una fuente radiogénica? Bueno, ¿y qué tal si esa tubería la seguimos bajando y sacamos muchos brazos? La forma de hacer geotermia en Colombia y en el mundo la hay, que es costosa, sí. Ese tipo de cosas están todavía en pilotos y en investigación, claro que sí. Pero entonces el impedimento de la permeabilidad no puede ser un impedimento para desarrollar los recursos geotérmicos en Colombia. Claro que no. ¿Hay potencial calculado? Lo hay. Desde el 99 se tienen estos datos, entre 1000 y 2000 megavatios, dependiendo del tipo de tecnología. Recientemente, en el 2021, sale ese trabajo donde también proponen que hay al menos 1170 megavatios eléctricos disponibles
En el mejor de los casos, en el peor de los casos, la cifra baja bastante a 300, pero todo esto, tanto el de arriba como este del 2021, son cálculos hechos desde la superficie, con geotermómetros, con datos duros, digo yo, no son presunciones, pero son datos duros de la geoquímica de fluidos que nos dicen muchas cosas, pero falta perforar, ¿vale? No se está diciendo, por ejemplo, que si se perfora en en San Diego, que dio 142 megavatios, se vayan a sacar esos megavatios. Se está diciendo de que, hombre, preliminarmente, y con lo que tenemos en superficie, hay el potencial. Entonces, tenemos que ir más profundo. Y quitándolo de las cuencas, perdón, quitándolo de los sistemas volcánicos, sí que se abre un mundo ahorita que está también de moda, el tema de las cuencas sedimentarias. No estamos hablando de temperaturas tan altas, no estamos hablando de geotermia de alta entalpía, como la que tenemos en zonas volcánicas, pero sí, allá hay un recurso bastante importante para baja y muy baja entalpía. Entonces, el potencial en Colombia lo hay. Tenemos estas grandes estructuras, esto es en Azufral, en el sur del país, ¿vale? O sea, fuentes de calor están ahí en los volcanes activos. Ya lo veíamos, las fuentes de calor las tenemos. Tenemos volcanes que sin ser inactivos también están calentando los volcanes. Este es un ejemplo de Paipa. Una cantidad de elementos radiogénicos que dicen, hombre, vale, está frío la cosa. En este caso el vulcanismo es de 1.5 millones de años, pero la firma volcánica en los manteles termales es bastante evidente. O sea, que ahí está pasando algo. Y es un volcán inactivo. Ahorita se está pensando que más profundo no es tan inactivo. Pero bueno, ¿y qué onda con esos elementos radiogénicos? ¿También me pueden calentar los fluidos? Claro que sí. Tenemos esas estructuras que nos gustan tanto, geotermia, los famosos erupciones freatomagmáticas, los mares. Abajo a la derecha ven el mar de San Diego. La tabla de agua estaba, bueno, en su momento estaba tan cerca, y ahorita por eso tenemos el mar, que es interacción fluido-roca, pues bueno, perdón, magma-fluidos, fue lo que generó esta estructura. Entonces, fuente de calor, fluidos, los tenemos, ¿vale? Entonces tenemos todas esas características tan atractivas desde la geología para que se desarrolle la geotermia. Tenemos nuestros modelos conceptuales al menos de dos áreas, y hablo desde lo público. Este que publicó el Servicio Geológico en Paipa, donde se postulan unas fuentes de calor, se postulan unos agujeros que efectivamente dieron resultados importantes. Un gradiente de 180, un gradiente de 78 por kilómetro, es algo para ver con mucho detenimiento. Entonces, tenemos la información, tenemos el potencial, y no solamente lo que pasa en Paipa. Este es otro modelo listo a publicarse. Esto es en el sur de Azufral. Tenemos esas clásicas capas sellos que uno quiere perforar, porque pues, si está la capa sello arriba, que tenemos abajo un posible reservorio, pues claro que tenemos el potencial y la información. Desde lo técnico, tenemos con qué. No tenemos todo, no está todo cubierto, hay un montón de cosas por hacer, pero lo hay. Y eso lo sabían desde hace rato. Sé que empezó en el 68 con el rollo del Nevado del Ruiz. Luego vinieron la geotérmica italiana, y ya empezó a ampliar el espectro en otras áreas geotérmicas. Ahí ustedes las ven asociadas, obviamente, a zonas volcánicas. Ya que retomó los estudios que había hecho en el Nevado del Ruiz. Llegaron los japoneses, hicieron un estudio también serio, digamos que a ojo de experto, sin tener datos duros de perforaciones ni nada de eso, pero también hicieron un cálculo de potencial para Boyacá muy parecido al cálculo de 2021, entre 20 y 30 megavatios. Acuater en el 87, pues, hizo lo suyo en el sur, en frontera con Ecuador, en Tupiño, Siles, Cerro Negro. Esa perforó este único pozo que tenemos, por así decirlo, de geotermia, el famoso Nereidas 1 en Nevado del Ruiz. Siguieron otros más estudios, entre Isagen, UNAL y en ese entonces el Ingiominas, haciendo el estudio del volcán Nevado del Ruiz. Check sigue en el macizo volcánico, no ha parado de hacer esos estudios, y ahorita está retomando. Pongo aquí en el 2021 el hito de la empresa Pares y la UNAL con esta planta pequeña binaria que pusieron en el campo Maracas. Vean que la geotermia resultó, por un lado, distinto a la zona volcánica, resultó en una cuenca sedimentaria, ¿vale? Y últimamente, y lo que ustedes saben y las noticias, bueno, la NH con esta famosa resolución que sacó, que salió, donde pueden hacer también exploración de geotermia, la alianza que ha hecho Check, Ecopetrol y Baker para sacar adelante el macizo del Ruiz, y el servicio que ha estado presente ya desde hace muchos años, pero como entidad se queda corto para desarrollar la geotermia. ¿Por qué? Porque nuevamente es una cuestión de negocios. Las empresas tienen que estar interesadas en esto.
Entonces podemos ver que tenemos lo político, lo económico, lo estratégico y lo técnico. Y creo que desde los 68 con Check hasta lo que tenemos ahorita, nos hemos quedado en lo técnico, que no está mal, está bien, pero falta lo otro, ¿vale? Tenemos con qué, tenemos fuentes de calor, está la tecnología, ¿de acuerdo? Pero es una cuestión de política, economía y algo estratégico. Que ha avanzado, ya lo vimos y en las presentaciones que vienen ahorita lo vamos a ver, la cosa está avanzando, ¿vale? Pero no nos podemos quedar solo con lo técnico. Esto es solo para mostrar lo que hizo Parex, o sea, bien, bien, porque ese puntico que aparecía ahí en Colombia en esta página de Piensa Geotermia es producto de estos, ¿qué? 60, 600 kilovatios hora. Es un número pequeño, pero es importante porque, hombre, se puede hacer geotermia. No es una planta geotérmica, es una planta como tal de petróleos, pero están haciendo uso de ese calor remanente para producir unos pequeños kilovatios ahí, pero bien, se aplaude eso. Entiendo que Ecopetrol también tiene intenciones de hacer lo mismo en otros campos petroleros. Y otra cosa importante es reconocer nuestro territorio. Ahí en pantalla ven a Colombia, verde, realmente es verde, bastante verde, los manantiales ubicados en cordilleras. ¿Y qué tenemos en zonas de cordilleras? Bueno, parques naturales y zona de páramos. Si ponemos los volcanes, obviamente están relacionados, o más que, como mejor, las fuentes termales están relacionadas a estas zonas volcánicas, todo lo que tiene que ver en la cordillera central, en la cordillera sí, en la central, en la occidental, y también aquí no está, pero podemos poner a Paipa, el volcán de Paipa, en la cordillera oriental. Si ponemos las áreas geotérmicas que de Geotérmica Italiana, desde OLADE y del servicio se han planteado, tenemos esto, al menos 21 áreas geotérmicas, claro, asociadas a zonas volcánicas, pero tenemos todo un territorio por explorar. ¿Qué pasa aquí en Cundinamarca? ¿Qué pasan en todos los manantiales termales, los otros de Boyacá que están fuera de las zonas de Paipa e Isa, que es donde están estos cuerpos volcánicos recientes, no activos, pero sí recientes? Bueno, cuando uno mira esto y ustedes pueden hacer el ejercicio, toda esa información se descarga, hay algo importante y algo que no podemos desconocer, que es una zona de páramos, ¿vale? Ustedes en verde están viendo el área que cubre los páramos, zonas intocables y así es, y así tiene que ser, y ven las áreas geotérmicas. Y claro, uno mira esto y como que se desanima, ¿cierto? Pero no, vamos a ver que no. Convive la geotermia perfectamente con la parte medioambiental y con nuestro contexto, porque no es lo mismo tener un parque natural a tener una zona de páramos, ¿vale? El tratamiento es distinto, entonces tenemos esa particularidad en Colombia y tenemos que jugar con eso. ¿Y la geotermia convive con los parques naturales y con los páramos? Claro que sí. Aquí tenemos la zona norte. Esto es en el sur del país. Uno casi que podría decir que el 50% está en zona de páramos. Vamos a ver que no hay problema. O sea, se pueden hacer muchas más cosas fuera de la zona de páramos. Ese es el bloque norte, quitando lo que tiene que ver con Paipa, que está aquí en la cordillera central, e Isa, y lo que tiene que ver con San Diego, pues el bloque Cerro Bravo, Cerro Machín, aquí Cerro Bravo y aquí abajo Cerro Machín, también tiene bastante cobertura de páramos. Pero ¿qué pasa? Esta imagen me gusta mucho porque, bueno, es una imagen idealizada, esquemática, así perfecta de lo que sería un sistema térmico, pero muestra mucho lo que yo quiero dar a entender con esto y lo que tenemos que tener claro, y es que no se trata de que vamos a ir a la zona de páramos a hacer geotermia, no vamos a subir un taladro a la zona volcánica, ¿vale? Es verdad que por nuestra situación geográfica hay otros países que tienen volcanes, no son páramos, no están en zonas altas, están cerca de la playa, o sea, tienen otras restricciones, son totalmente áridos, en nuestro caso es distinto, pero no se trata de subir aquí un pozo, ¿no? Cuando hablamos de sistema geotérmico estamos hablando de que el reservorio térmico puede estar alejado de la zona volcánica. La zona volcánica, que en este caso, ya lo vimos en pantalla, coincide con la zona de páramo. Entonces, ¿que se puede hacer geotermia en Colombia si tengamos páramos? Claro que sí. Ese es un ejemplo en la caldera de Paletara. El que 70, tal vez 50% del área está cubierta por una zona de páramo. Todos los volcanes están dentro de ella. Pero todos estos puntos rojos son los manantiales termales. Son esas posibles, o no esas posibles, esas zonas de descarga. Entonces, y justo en esa zona de descarga está el famoso puro azul, un manantial caliente, un manantial realmente interesante. O sea, nos está diciendo, hey, hay mucho por hacer. ¿En dónde es ese manantial? Está aquí, por fuera. ¿Vale? Entonces, no se trata de invadir la zona de páramo que se tiene que dejar quieta. Se trata de lo que hay alrededor, porque si bien la fuente de calor, en este caso volcánica, está en esta zona, hay un montón por hacer fuera de ella.
tenemos que ver en dónde está el reservorio. Bueno, si no tenemos el reservorio, ¿qué tal si perforamos fuera del páramo? Y como el calor no solamente está aquí, ¿vale? Entonces podemos estar hablando de estos sistemas mejorados, estos sistemas avanzados. Eso es lo que tenemos que hacer. Otro ejemplo clásico es Nereidas. Nereidas, ustedes montan la zona de páramo, los manantiales nuevamente. Aquí pongo las citas porque los páramos los pueden descargar, los manantiales los pueden descargar, las áreas térmicas pueden descargar. Pueden ustedes hacer el ejercicio y van a ver que en Nereidas, que es una zona muy atractiva que en su momento dos empresas están interesadas, hoy en día está Check ahí interesada, la mitad es páramo, entonces, ¿qué no se hace? Pues no, vea todo lo que hay por fuera. De hecho, una de las plataformas del famoso Nereidas Blue está fuera de la zona de páramos, entonces sí hay con qué hacer geotérmica. Así tengamos zona de páramo. Ahí se puede cumplir perfectamente una parte ambiental. No solo en Colombia, hay otros ejemplos. Lo que pasa en Costa Rica, una planta geotérmica cerca a un parque natural, vale, con unas restricciones distintas, o sea, no es una zona de páramo. Tenemos que tener, por eso yo siempre hablo de contextualizar nuestra situación, la situación local, lo que es Colombia. Pero que se pueden hacer en parques naturales, se puede hacer. Conviene perfectamente la geotermia. Es decir, que vamos a impactar o se impacta visualmente el terreno, porque hay que hacer perforaciones, porque hay que hacer la planta geotérmica. Pero bueno, en comparación con las fotovoltaicas, con las térmicas, con las de carbón, la relación entre el uso del suelo y los megavatios producidos es mucho mejor en geotermia. Nuevamente, sí, sí, y sin querer hablar más de las otras, pero impactamos el recurso, perdón, impactamos el paisaje, pero no tanto como otro, ¿vale? Entonces es como eso de costo-beneficio. Somos verdes, sí, pero bueno, vamos a tener un impacto como cualquier actividad humana, ¿eh? Cualquier actividad humana. Que sí, que vamos a tener estas, y esto no video, pero bueno, vamos a tener estas emisiones de vapor, eso es un silenciador. Eh, no cualquiera le va a agradar tener eso, ir por la carretera y ver eso saliendo, ¿vale? Pero es que ahí está. No suena como muy atractivo eso, pero bueno, es que si lo comparamos con otras emisiones de otras energías, la geotermia está ahí, viene abajo, con bajas emisiones de CO2, con bajas emisiones de CO2, con bajas emisiones de óxido de nitrógeno. O sea, realmente siendo impactando, porque nuevamente todo impacta, un panel solar, una hélice para generar energía eólica tiene su impacto, como la geotermia, pero en comparación con las otras, claro que la geotermia está muy por debajo. O sea que sí se puede hacer geotermia. ¿Por qué hablo de esto? Porque tenemos que prepararnos en Colombia para ese tipo de cosas. Para perforaciones, porque la geotermia también se perfora y lamentablemente en Colombia, pues, por ese pasado que tenemos con la explotación de los recursos, no está muy bien visto perforar el subsuelo, ¿vale? Vamos a tener impacto visual, creo que sí, van a haber emisiones, pero mire la cantidad de emisiones, son muy bajas. Entonces, tenemos que hablar de eso desde ya en Colombia. Que sí que va a haber subsidencia, que seguramente se va a registrar sin que inducida. Hay ejemplos que hablan de que sí, pero se han sabido manejar. Estos son arriba a la izquierda, ustedes ven la subsidencia de algunos campos geotérmicos. Estamos hablando de, si lo vemos en metros, de 6, 15 metros, en el caso de algunos campos geotérmicos de Nueva Zelanda. O sea que sí hay una subsidencia, o sea que sí hay un impacto. Abajo a la derecha está la sismicidad inducida, son sismos pequeños, la mayoría no superan los 4 en magnitud, pero la hay. ¿Y qué pasa? ¿Se ha dejado hacer geotermia? No, se ha mejorado la cosa. Es decir, no vamos a sacar más agua de la que se recarga, de ahí viene la subsidencia. Es decir, no vamos a inyectar el yacimiento para llenarlo y así producir sismicidad inducida, pues no. La geotermia, y siempre lo he dicho, nosotros la hacemos verde. Ella solita es verde. Los sistemas geotérmicos están ahí, ¿vale? Estemos nosotros o no. Pero ya a la hora de hacer la producción del recurso, de generar la energía geotérmica, la única forma de que sea verde es que nosotros la hagamos verde. Que no reinyectemos más de lo que tenemos, de que no reinyectemos agua fría para no enfriar los yacimientos, de que no saquemos más de lo que se inyecta. Hay impactos, sí, pero se han remediado, ¿vale? Entonces, eso era una charla introductoria. Termino con esto. Es un dashboard que generaron unos compañeros del Servicio Geológico. Ya hay una aplicación que es Hidrotermales, que los invitamos a que la visiten. Insistimos mucho en eso, porque llegan muchachos escribiendo que necesitan información de geoquímica. Ya hay un aplicativo. Y si quieren información del potencial geotérmico y no quieren leer el artículo, aunque es inevitable no leerlo,
está esta aplicación, ¿vale? Esto es un aplicativo me voy a permitir abrirlo, donde se puede ver, y aquí está en pantalla, el potencial geotérmico de Colombia de una manera como más agradable, más interactiva, ¿vale? Esta es este es el display que van a tener. También tiene su versión en celular. Entonces lo que pueden hacer es acercarse a la zona y va a dar datos del potencial, va a dar datos de la geoquímica, va a dar datos de la temperatura, del pH de los manantiales termales. Es una forma muy amena de ver el potencial geotérmico. Entonces, potencial en Colombia lo tenemos un montón. Pero es verdad que es una cuestión de negocios y alguien sí sabe de negocios y ese es Jonathan. Hola Jonathan, ¿qué tal? Muy Jesús, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, bien. señora. Jesús, por aquí tenemos varias preguntitas y como algunos comentarios. Entonces, yo creo que hacemos estas preguntas, comentarios y luego seguimos con Jonathan, ¿les parece bien? Vale, vale. Listo. La primera inquietud yo la quisiera plantear de una vez, aunque pues tengo otras preguntitas aquí en orden primero, pero de una vez te podrías devolver al aplicativo del servicio y como contarnos un poquitico así en detalle como por dónde lo podríamos buscar. De Vale, sí, pronto es verdad. mucha gente no la conoce, si no sabemos cómo acceder. El de hidrotermales. Sí, el aplicativo que acabas de mostrar para ver el potencial geotérmico así de una Ah, forma vale, como vale. más chévere. Sí, sí, sí. Voy a justo ahorita le ponemos el link de donde pueden entrar. Es este. ¿Están viendo en pantalla el link? O sea, es un aplicativo que encontramos en la página del servicio. Este seguramente ya está público en el servicio, pero Sí, esto también se puede pasar. O sea, esto se, ya, se puede pasar aquí en el chat, ya se ha súper. mostrado. Claro, claro que sí. La idea es eso, que lo consulten. Para eso se hacen estas cosas. Entonces, sí. Lo que voy a hacer es pasar el link donde pueden acceder a él. ¿De acuerdo? Pero es este. Entonces aquí pueden ver el potencial, bien sea por áreas geotérmicas o por departamentos. A medida que se alejen o se acerquen, va a salir el potencial, en este caso, por ejemplo, de San Diego, 141 megavatios. Y si pico aquí, va a salir, creo que, información de los manantiales termales. Está un poco lento. Ah, ahí está. El área geotérmica, en donde está ubicada, el potencial, el área. En fin. Sí, está disponible. Lo podemos pasar. Como les digo, eso es un aplicativo involucrados varias personas, porque esto es, o sea, visual, es dar a conocer visualmente el artículo del 2021, el trabajo que se hizo, pero dos compañeros en particular fueron los que lo generaron, Camilo y Cristian. Entonces, sí, sí, está disponible, se puede compartir. Ay, excelente, súper bien, Jesús, muchas gracias. Bueno, y paso entonces con unas preguntitas aquí en el chat. Dice, ¿el gobierno tiene recursos para apoyar las perforaciones geotérmicas? Vale, esa pregunta, tenemos una charla que es con el Ministerio de Minas, pero sí hay muchos incentivos, y no solo el gobierno, sino, bueno, del BID. O sea, no conozco mucho de la parte del negocio, Jonathan ahorita nos puede hablar de eso, pero como que ayuden, es decir, bueno, yo pongo parte del dinero, si resulta bien, pues bueno, hacemos un negocio para que usted me devuelva, si no resulta, pues bueno, ahí también lo hablamos. Entonces, sí, hay muchas formas de apoyo, fondos también internacionales del KFC. Digamos que la cuestión no es que falte dinero, yo creo que el dinero lo hay, por muy costoso que sea la geotermia, es ya cuando eso se convierte en el negocio, en cómo recuperar esa inversión. Pero sí, sí las hay. Qué bien, o sea que en conclusión es más bien como falta de la política, básicamente una política clara y Aunque vea que ha habido, y vamos a verlo ahorita con el compañero del Ministerio de Minas, o sea, no se ha quedado quieto el gobierno, muchos gobiernos, no me refiero a uno en particular. Ya desde el 2015 esta mesa de trabajo ya se empezó a ver como algo más contundente, ya cuando salieron estas regulaciones y estos decretos, pues como que, hey, sí, la geotermia va en serio. Pero no solamente la parte económica, o sea, la parte del dinero lo hay, y la parte política está ya avanzando. Tenemos que todavía esperar las regulaciones, por ejemplo, de la parte ambiental, pero es como que el negocio geotérmico, el business geotérmico. Entonces, bueno, ahorita Jonathan nos va a hablar de él. listo. Y Jonathan Hernández tiene levantadita la... Me voy a terminar aquí con otras dos preguntitas y hay un comentario. Dice, ¿de qué factores depende la vida útil de una planta geotérmica? Pues vea, hay ejemplos, por ejemplo, en esta, la planta geotérmica, la italiana Landerello, lleva casi poco más de 100 años funcionando. Bueno, desde el inicio no funciona a toda la potencia, pero son 100 años, así es que eso ya deja mucho que pensar. O sea,
Es un recurso, siempre lo hablamos de que es ilimitado y todo eso porque tenemos estas fuentes de calor que pueden durar mucho tiempo, pero nuevamente yo creo que lo verde depende del uso que se le dé. Si vamos a sacar el recurso, vamos a sacarlo y no lo vamos a reyectar o reyectamos de mala manera, bueno, si se nos enfría el yacimiento, si por la parte social, por lo que pueda pasar, toca cerrar la planta, eso ya es una cuestión de cómo le demos el uso, de cómo lo manejemos. Pero si lo manejamos bien, puede durar un montón. Listo. Aquí hay otra, pues como, sí, un comentario relacionado como con la transmisión. Perdón que estoy en la oficina aquí, ya hay como un momento de transición, un poquito más de bulla. Dice, el quid del tema es económico, ligado a la transmisión de la electricidad generada. Eso me parece súper clave, no solamente la generación, sino la transmisión. Seguro, seguro, eso también es un punto clave. Así es, Sí, la infraestructura que eso. tenemos. Así es. Además de la explotación, hay que hacer una inversión importante para poder llevar las redes hasta el punto de producción. Eso sí es una realidad. Bueno, Es por cierto. aquí hay otro comentario denme un segundo que se me cerró acá, el compañero dice que deberíamos tener como grupo, deberíamos tener una batería de preguntas y respuestas de los mitos que se puedan generar y los medios aborten. Yo creo que se refiere, sí, es que hay muchas, hay pues como muchas temáticas que sobre todo en el trabajo con las comunidades, a veces puede ser muy complicado ciertas palabras que pueden generar como mucha prevención, como vos mismo decías ahorita respecto al uso de los recursos que se ha dado en el tiempo, la explotación minera y demás, la gente tiene siempre una prevención o un pensamiento negativo respecto a la exploración de lo que haya en la corteza terrestre, la perforación. Tal vez sí sería muy útil tener como unas definiciones muy claras dentro del gremio, ¿sí es cierto? Sí, Bueno, de esas acuerdo. son como las preguntas, comentario, había una manito levantada, creo que eso es lo que nos queda pendiente, no sé si alguien más tiene algún comentario acerca de esta presentación. Si no, le damos paso a Jonathan. Hola, Jonathan. Buenos días. No, pues si me permiten, me gustaría comentar sobre esas preguntas de la presentación. Me parecen muy buenas para empezar. Hablando de las plantas y la vida útil, son diseñadas típicamente por 30 años, básicamente porque el modelo de negocios clásico es vender electricidad. En los últimos 5 años ha transicionado para vender otros productos fuera de la electricidad como biproductos, hidrógeno verde, litio, etcétera. Entonces, se diseñan las turbinas y se diseña el plan de desarrollo de una cuenca geotérmica a 30 años típicamente. Se llaman step outs, o es decir, expandir la zona de inyección y la de producción. Y también en términos de, pues regresando a la otra pregunta de incentivos. Hay una diferencia en mi punto de vista entre fondos y ayuda directa e incentivos. La ley 1715 del 2014 habla mucho de los incentivos para una operación, una planta ya funcionando, pero cuando se trata de explorar, que es la parte más arriesgada y la menos, digamos, rápida para recuperar la inversión, se trata ya con fondos del exterior, como mencionó Jesús, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, CAF, Bancoldex también quería implementar un programa hace varios años. Y esencialmente dan fondos que típicamente se dan en dos estilos. Uno, una subvención que se reembolsa después de que el operador o el desarrollador haga la inversión inicial. O la segunda, ya cuando uno pasa de esa etapa, que es típicamente GGG, Geología, Geoquímica, Geofísica, y también estudios de impactos ambientales. También hay fondos que se vuelven subvenciones, si lo que menciona Jesús, que se perfora para confirmar el recurso, que se ha hecho un modelo conceptual basado en la subvención original, pero si no, se vuelve, si se confirma un recurso, se vuelve un préstamo de bajo interés de 3 años. Esencialmente, en el primer año pagas 80, paz y salvo. 2 años, 90, paz y salvo. 3 años te demoras, tienes que pagar el 100% y luego paz y salvo. Hasta el momento, estos fondos que se llaman GDF, Geothermal Development Facility, desde el 2016-17 que formamos eso, desde Manizales originalmente lo trasladamos a Bogotá, sigue en función, van en ronda 6 o ronda 7.
y la empresa que lo maneja, GDF, es esencialmente un gerente de fondos que aplica para 10 países, no solo Colombia, 5 en Centroamérica, 5 en Sudamérica, y creo que lo van a expandir a México, Argentina, el Caribe, etcétera. Entonces, hay fondos de afuera que están buscando esa transición, hasta también estamos hablando del Acuerdo de Kioto, el Acuerdo de París, COP26, etcétera, que también tienen ciertos programas donde ciertos proyectos pueden aplicar dependiendo en qué fase, muy parecido a lo que está mostrando Jesús. Entre más desarrollas el proyecto de izquierda a derecha, por el eje X, el tiempo, cada fase, vas reduciendo tu riesgo, pero vas incrementando tu costo. Entonces, ahí es el balance de lo que hablaba Jesús, de qué parte es el negocio. Entonces, sí hay incentivos locales, hay fondos internacionales, y no me acuerdo la otra pregunta, Jesús, si me puedes recordar para hacer un comentario rapidito para proceder, o Jackie. Con respecto a la transición, a ver, la parte de los recursos ya la Transición. abordaste y lo de los factores de, o sea, cuánto era la vida útil. Luego es respecto a la parte económica que está ligada a la transmisión de la electricidad generada. Perfecto, muy buena pregunta. De hecho, ahorita en este momento, ah, hasta lo que yo sepa, muchas de las cuencas que se están investigando, bueno, realmente se podrían dividir en 3 diferentes zonas. El altiplano, o sea, en las zonas como Neval Ruiz, en las zonas volcánicas de alta entalpía, tienes cuencas sedimentarias, y luego estudios conceptuales como, digamos, Paipa, Isa en Boyacá. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas con respecto a la transmisión. En las cuencas sedimentarias ya tienes una infraestructura independiente de las petroleras que quieren utilizar, digamos, energía independientemente, la cual la transmisión y las líneas y los costos relacionados con eso serían mínimos. Cuando vas a las entalpías altas, el potencial del recurso que se encuentra va a determinar la cantidad del contrato con la que uno, o más bien el presupuesto, con lo que uno va a poder utilizar y desarrollar el proyecto. Un proyecto de 10 megavatios no va a tener el mismo interés de un banco desarrollador que un proyecto de 50 o 100. Entonces, parte de esos costos de transmisión, subestación, líneas de transmisión, etcétera, más el estudio de impacto ambiental para construir tal línea, van a estar más integradas en el presupuesto de un proyecto más grande. Y en las zonas como, digamos, Paipa, Isa, ya hay transmisiones existentes por toda la línea, por toda la carretera entre Bogotá, pasando por Chía hacia el norte, hacia Boyacá, Paipa, etcétera. Pues podemos tomar un ejemplo como Termopaipa, que queda al lado de Paipa, que tiene una subestación, que tiene líneas de alto kilovoltaje que se podrían utilizar. Eso ya sale de mis manos y se vuelve ya, digamos, tema de UPME, CREG, ANLA, etcétera. Pero en términos de la infraestructura y los costos para desarrollar esa infraestructura, realmente tienes que ver quién es el usuario final. En sedimentario, estamos hablando de petroleras, usarlo independientemente. En Boyacá ya existe mucha infraestructura que minimiza el costo. Y cuando estás hablando de alta entalpía, estás hablando de alto presupuesto. Entonces, no es tanta la preocupación como, digamos, en recursos mínimos, son recursos más pequeños. Ojalá eso ayude a aclarar un poco. Por aquí tenemos otra preguntita que estaba pendiente. Dicen si saben si desde el ministerio de alguna institución gubernamental se está evaluando el potencial geotérmico de todas esas oportunidades. La última presentación es con una persona del ministerio. Podemos dejarla para ya darle Ok, el la tengo paso a atenta. Jonathan. Vale. Listo, Jonathan. Bueno, ya se presentó casi. Bien, Sí, bien. Jonathan está buenos en el días. mundo del negocio de la geotermia. Muchos años de experiencia ha tenido en el desarrollo, en la exploración, no solo en la cuestión económica, política, sino también en la parte técnica. Jonathan es ingeniero, ¿cierto? De UCLA, es ingeniero geológico. Sí, UCLA. Vale, y aparte de ingeniero, tal vez no lo saben, pero actor también, pero primero fue la ingeniería y luego la actuación, ¿cierto? No, al contrario. Primero fue la etapa de artista y luego en el 2008 hubo una huelga de actores y dije, ¿sabes qué? Voy a regresar a la U y completé el título de geólogo, ingeniería, geología, o bueno, ingeniero geólogo de UCLA, y después empecé mi carrera en geotermia como company man de perforación y geólogo de pozo, entonces como los dos mundos. Y luego de ahí, gerente de proyectos, caracterización del subsuelo, y pasé luego a Dewhurst Group en Colombia, que quizá algunos de ustedes conocen, fui el director de Dewhurst Group por casi 5 años. Ahí fue donde desarrollamos GDF, el fondo que les comenté. Trabajamos de la mano con Che, con ANLA,
Trabajamos en varias charlas con MIME, con UPME, varias entidades, incluyendo Corpo Caldas, Corpo Boyacá, etcétera. Y luego, ahí fue donde me familiaricé mucho con cómo era la industria en Colombia, específicamente, pues viviendo ahí. Y pues un poquito background mío, yo soy, por decirlo de una forma medio brusca, soy gringo, soy nacido en Los Ángeles, de California, pero de una mamá bumanguesa y un papá rolo, entonces, de hecho, hablo español. Y luego de Dewhurst Group, me regresé a mi tierra natal en California a trabajar con Geothermex. Trabajé en Geothermex 5 años aproximadamente como ingeniero y gerente de proyectos, desarrollar proyectos, a impulsar proyectos, incluyendo proyectos que han utilizado los fondos del GDR. Y luego, hace 15 días, cambié de trabajo, me encuentro ahorita en Nueva York, voy a trabajar ahora como director de desarrollos de negocios para Bright Core Energy. Entonces, la mayoría de mi carrera, casi 15 años, ha sido alta entalpía, media entalpía, para desarrollar electricidad y generación. Hoy voy a hacer la transición, bueno, el lunes que sigue, voy a hacer la transición a uso directo y calefacción. Entonces, a conocer los dos lados de la moneda. Claro, Entonces, eso es, sí, presentación en genial, breve. genial, Jonathan. Entonces, bueno, sabe negocios, así que adelante. ¿Cómo es el business geotérmico, Jonathan? Cuéntenos. ¿Va a presentar algo, Jonathan? No, no, no. De hecho, estoy aquí Cierto. para contestar preguntas, tener una charla estilo podcast, por decir. Vale, cuéntenos cómo es el business geotérmico en Colombia, cómo es la movida. Bueno, como hablaste muy perfecto en términos de los recursos que existen técnicamente, y yo no sabía de los estudios de los 60, wow, quedé asombrado con 55 años de exploración de geotermia en Colombia. Da que hay interés, tanto internacional como nacional. Check, JICA, los italianos, etcétera, Estados Unidos. Entonces, lo que pienso yo es que el modelo clásico es la que se está utilizando, aunque hay ciertos visionarios, pongámosles, que se me viene a la mente Mónica Gasca Rojas con Hidrógeno Colombia. Lo que la transición energética realmente para mí significa es de hecho, una transición como no repentino, sino con pasos, con fases. La geotermia tiene un rol grande para tomar ahí. En la generación eléctrica, en términos de competitividad con los precios, si uno va a XM, o sea, hay dos estilos de firmar contratos para comprar y generar electricidad, regulados y no regulados. Y típicamente en partes del mundo, digamos como Estados Unidos, Europa, una PPA, Power Purchase Agreement, es el contrato que básicamente es el fondo o el flujo de caja mayor de un proyecto geotérmico clásico, Nueva Zelanda, etcétera, Japón, lo que tú digas. Y esos PPAs se pronostican 30 años de potencial, por eso las plantas y los diseños se diseñan para 30 años. Típicamente en esos modelos, dependiendo el costo y dependiendo la profundidad del recurso, por ejemplo, si cada pozo tiene que ir 1000 metros, es diferente que cada pozo tiene que ir 3000 metros. ¿Sí? Entonces estás hablando de un incremento altísimo. Se hacen en una moneda internacional de reserva, euros o dólares, en la cual eso es ya un reto en Colombia, por decir. Yo me acuerdo trabajando en Colombia cuando el dólar estaba a 2000 y hace 6 meses estaba a 5000. Entonces, si tú tenías tu presupuesto en pesos y tenías que traer experiencia de Nueva Zelanda, Islandia, Estados Unidos, etcétera, pues perdiste 60% de tu presupuesto en 2, 3 años, porque sí. Entonces, eso es un reto difícil que hace el desarrollo, lo competitivo. Vas al lado de electricidad para venderla. Típicamente en Colombia, 400 pesos, cuando estaba a 2000, súper, era casi 20 centavos el kilovatio hora, que eso es semi competitivo, muy competitivo de hecho. Ahora que es, digamos, 400 pesos sobre 5000 pesos al dólar, ya pues ha reducido bastante, estás hablando algo ya casi alrededor de 8 centavos el kilovatio hora. Entonces, ese flujo va a afectar el flujo de caja, ese flujo de TRN va a afectar el flujo de caja. Y entonces, para desarrollar o dar un préstamo o dar financiación estructurada por 30 años para algo que aún puede ser muy costoso para desarrollar, o no se sabe si el mercado, tal Colombia como electricidad, va a poder, como te digo, abastecer la demanda de ingresos al proyecto. Entonces, si de un momento a otro estos contratos
bajan en términos de precio, la electricidad ya no se puede vender por precio, o más bien los contratos, y esto es lo que es más común en Colombia, los contratos son de 5, de 10, de 15 años. No tienes esa estabilidad financiera para desarrollar un proyecto a largo plazo. Necesitas contratos de 20, 15 años a un precio que típicamente se va incrementando tras año para sostener, uno, inflación, dos, costos de mantenimiento y operación, tres, para resguardarte contra el flujo del mercado, porque de hecho en el 2015, 2014, se hizo un estudio de lo que se llama la carga de confiabilidad. Como la geotermia es 24/7, 365, es distinto al eólico y al solar, que aunque son limpias y renovables y tienen un rol muy importante, son intermitentes. Entonces, para darle valor, lo que se llama ancillary value, or ancillary services, o sea, un valor auxiliar a la geotermia, es parte de lo que yo pienso que es una de las cosas claves para mitigar ese riesgo de flujo de tasa, flujo del precio de electricidad y ayudar a expandir los contratos en términos de tiempo. Esa es la primera parte, porque no vas a diseñar un proyecto si no tienes el mercado ni estás amparado por la parte económica. Luego, tienes el marco jurídico. El 17-15-2014 era como la base, que ahí fue más o menos donde empecé mi carrera en Colombia con la geotermia y pues los últimos decretos que han salido. Da mucha ayuda e incentivo para algo que ya está funcionando. La exploración es desde de afuera. El camino crítico de pasar, digamos, si eres una cuenca petrolera con un bloque ya registrada con la ANH en una cuenca sedimentaria, para pasar de ahí hay, digamos, una estructura, pero aún, hasta yo tengo entendido, no hay un camino crítico para decir, hay que ir a esta agencia, llenar este formulario, firmarlo, notarizarlo, lo que hay que hacer, pasarlo a esto, pasar por un X y luego se puede hacer este otro formulario. ¿Por qué? Porque los desarrolladores de hidroeléctrica, petróleo y gas, que son los duros, por ejemplo, en la energía colombiana, están acostumbrados a un camino muy claro, a un camino muy claro que paso por paso está marcado y puedes tomar. En la geotermia quizá todavía falta esa claridad. Entonces, para decir, este es el formulario que te llena si quieres hacer coproducción, este es el formulario que hay que llenar y el camino y las personas con quien tienes que hablar para hacer uso directo. Esos son los que tienes que hablar si vas a hacer 9.9 megavatios y ser independiente, y este es el otro formulario para 10 megavatios en adelante si quieres vender a UBI. Todas esas cosas les hace falta, en la cual si tú vas a Japón o vas a Nueva Zelanda, vas a Estados Unidos, hasta cada estado dentro de los Estados Unidos tiene ya sus formularios, tiene todo su camino crítico de agencias y de pasos para tomar y de regulación tras regulación tras regulación. Ya sabes quién tienes que llamar para hacer una prueba de pozo, ya sabes quién tienes que llamar para entregar el estudio ambiental, para que te den la buena vista, para que procedes al otro paso. Entonces son esas cosas que yo digo un desarrollador privado especialmente. Viene y dice, bueno, el mercado está como iffy, no se sabe si se puede estar al mismo precio de aquí a mañana. No hay un camino claro y típicamente el regreso de inversión en una operación geotérmica son 8, 10, hasta 15 años para que llegas otra vez a cero después de pagar tu financiación y después los otros 15 ya es ganancia. Pues muy pocos lugares tienen esa paciencia, por eso ves tanta ayuda de bancos desarrolladores, de agencias multilaterales, tanto como, digamos, un Enel. Enel, igual, por ejemplo, en Cerro Pabellón, que es la única planta en Sudamérica, tienen un portafolio de 2.000 megawatts, 2 gigawatts, y una planta de 83, porque acaban de expandirla. Pues, digamos, de 83 megawatts comparado con 2 gigawatts, es interesante, es importante para la industria, pero no va ni saltar los ingresos ni quebrar la empresa. Entonces, eso es algo que para una empresa pequeña que quiere desarrollar, aunque sea 5 megavatios, estamos hablando de inversiones de decenas de millones de dólares. ¿Por qué? Porque pues fuera de los permisos, fuera de la perforación, fuera de la exploración, también tienes la operación y mantenimiento y la construcción de una planta. Entonces, todo esto cuando se trata del negocio de geotermia en Colombia son muchos como baches que hay que realmente aclarar para un desarrollo privado. Eso, te regreso la Eh, palabra. por aquí tenemos una pregunta y Jesús, porfa, recuerda colocar el enlace en el chat que todavía no lo tenemos.
Bueno, tenemos una pregunta. Dice que si se sabe cómo se puede homologar la experiencia de la industria petrolera en cuanto a exploración, perforación, producción, tratamiento de fluidos, manejo ambiental y social en la industria geotérmica. Buena, muy buena pregunta, porque sí, parte de los costos es traer consultores extranjeros, empresas de servicios del exterior. Hay una gran oportunidad. Tan pronto se empieza a explorar. O sea, hay concesiones, hay ideas, hay conceptos, hay planes. Pero decir de que ya hay un invoice diciendo necesitamos 15 geólogos para hacer un mapa o necesitamos 20 wireline trucks para hacer registros de pozos, hasta ese paso no. ¿Por qué? Porque eso ya cuando, como dice Jesús, es un negocio. Eso ya se vuelven costos, insumos para un proyecto. Y para llegar a a ese punto de desarrollar un proyecto, necesitas el resto, la estructura jurídica, la estructura del mercado para hacerla. Entonces, para mí, yo creo que cuando ya el boom, no sé si en 6 meses o en 6 años, pero cuando sí ocurra, porque va a ocurrir, sí o sí va a pasar. Eso sí, yo apostaría un mes de sueldo que sí. ¿Cuándo? No te diría. Pero cuando existe ese boom de la geotermia, sea baja, media, alta entalpía, va a haber una necesidad, especialmente de un mundo bilingüe, porque hasta el momento la mayoría de la financiación es de habla inglés, ¿sí? De Europa, de Estados Unidos, de Asia. Um, entonces, para perforistas, para máquinas, no necesariamente estamos hablando de máquinas de perforación inmensas, triples, dobles, no, pueden ser de diamantina, pueden ser de núcleos para hacer exploratorio, o sea, proyectos exploratorios iniciales, geólogos, geofísicos, geoquímicos, con un enfoque en geotermia, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, un ejemplo sencillo. En geotermia estamos hablando de cuencas ígneas, metamórficas, metasedimentos quizá, pero muy fracturadas. En petróleo son sedimentarias clásicas donde la sísmica es muy bonito, fácil de leer, es más ciencia que arte. Luego, cuando pasas a algo como la geotermia, estás hablando más de magnetotelúrica, estás hablando más de gravimetría, magnética. Sea dron o sea pobres muchachos allá con los probes y quédate la noche para que no se caiga o que no llegue un animal y lo tumbe. O sea, esos son los diferentes enfoques que hay que hacer de la parte geocientífica, de la parte de perforación, como hablábamos, pueden ser taladros grandes, obviamente siempre va a haber una necesidad, taladros pequeños, digamos, de diamantina, que se usa mucho en minería, tanto como en petróleo, pero más que todo en minería. Y luego company men, gente con experiencia que trabaja con momentos de, ¿cómo se llaman? Kicks o patadas, que pierdes tu columna hidrostática del pozo y puede entrar gases y causar un problema en el cabezal o pues perjudicar la seguridad de la tripulación. Entonces, en geotermia nosotros buscamos alta presión y alta temperatura y cuando perdemos circulación, es decir, hay una probabilidad de un problema en términos de un kick, eso es bueno. Significa que encontraste permeabilidad, encontraste alta temperatura. Y típicamente en perforaciones de petróleo y gas, no. Se buscan, la cuenca, si hay agua caliente, pues se tapona o se pone cemento y sigues. O sea, es casi el inverso. Entonces, para decir que se puede agarrar un geólogo de petróleo y ponerlo en Islandia, no sin cierto entrenamiento. Entonces, también yo creo que hay una oportunidad para gente para ayudar en ese entrenamiento para geocientíficos, perforistas, gente ambiental, social, casi no cambia. En términos de ruido, de gases, de impacto a los animales o a las poblaciones de baja representación, poblaciones indígenas, etcétera. Eso sí, típicamente es basado en el estándar IFC, International Finance Corporation. Ellos tienen un estándar de 10 o 12 que hay que proceder para conseguir financiamiento. Entonces, ambiental, social no tanto, geología y, bueno, la geociencia sí, y la perforación también un poco. Entonces, sí hay una oportunidad, pero como todo, requiere una transición. Muy buena pregunta, porque sí, yo creo que eso ayudaría a operadores y a desarrolladores a bajar los costos. Y también, quizá, eso sí sería
la chispa para que el gobierno diga, ah, no, pues si vamos a crear empleo. Claro, aquí hay fondos. Ojalá. Listo, Jonathan. O sea que sí le ha puesto la geotermia en 6 años, pero le apuesta. Se ha puesto un salario Sí, a que está sí. grabado, ¿cierto? Ah, Sí, bueno, está sí. grabando. No, Jonathan, muchísimas gracias, Jonathan. En serio, es un conocedor de este tema, de la parte, más que todo, del business, que es todo, es negocio. Le digo, Correcto. podemos tener los yacimientos, todo eso, pero si no hay negocio, difícilmente va a entrar. Gracias, Jonathan. Con mucho gusto. Bueno, vamos a darle paso Sí. al siguiente invitado. Hacia adelante, Jacqueline. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Muy clara la presentación, pues la información. Ahora le damos paso a Luis Alejandro Rodríguez, geocientífico y especialista en Derecho Minero, Energético y Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes. Es magíster en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia como geólogo de campo, especialista en sistemas de información geográfica y docente universitario. Actualmente trabaja en la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía de Colombia como parte del equipo técnico de sistemas de información y nuevos energéticos enfocados, entre los que se encuentran la geotermia y el hidrógeno blanco. Y entonces yo le tengo aquí guardadita una pregunta a Alejandro, empezando. Y la pregunta está relacionada, dame un segundito, vuelvo a abrir acá. La persona que la escribe hace un recuento y dice que en los llanos orientales hay una gran cantidad pues, de pozos que en este momento están quedando abandonados, inactivos o no rentables. Listo, que no tienen pues un potencial como para producción, pero que sí tienen potencial para generación energética. Entonces dice, ¿sabes si desde el ministerio o desde alguna institución gubernamental se está evaluando el potencial geotérmico de todas esas oportunidades? Bueno, buenos días para todos. No sé, Jacqueline, ¿me confirma si me estás escuchando, por favor? Sí, 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 escucho y veo tu perfecto. presentación, todo bien. Listo, perfecto, muchísimas gracias. No, pues primero, pues agradecerles por la invitación. eh, y prometo que a lo largo de la presentación rápida que voy a hacer, voy a resolver la pregunta, Jacqueline, y vamos a hablar del tema tal vez más adelante. Eh, Pues primero lo que queremos es como ver y mostrar desde el gobierno la perspectiva que vemos nosotros de la geotermia y el impulso que se le ha dado, bien lo mencionaba Jesús, tal vez desde gobiernos anteriores, a la posibilidad del desarrollo de la energía geotérmica en el país, que pues en este momento también, como lo explicaban antes, parece un sueño, porque pues todavía no tenemos un proyecto, digamos, en exploración ni en explotación funcionando, pero sí hemos dado grandes pasos al respecto, y un poco de eso es lo que quiero como conversar el día de hoy con ustedes. Eh, bueno, rápidamente esto, pues lo voy a pasar por encima de qué es la geotermia, pero sí creo que aquí el mensaje que yo quisiera dejarles es que cuando nosotros estamos presentando a las comunidades locales, a las mismas instituciones regionales o las instituciones nacionales que trabajan en otros temas diferentes a las ciencias naturales, es bastante complicado lograr explicar qué es geotermia y por qué la geotermia es algo diferente a los procesos extractivistas que, digamos, vemos en los hidrocarburos. Eh, Ustedes, pues creo que la mayoría ya conocen qué es la geotermia y ese calor que sale, digamos, de forma natural, para un aprovechamiento posterior. Pero pues aquí el mensaje es un poco que creo que, como lo comentaban antes y vi por ahí una pregunta en el chat, sí estamos ante un gran reto, y el reto es desmitificar un poco esa actividad geotérmica que se puede generar en el país, ya que muchas veces puede estar asociada a zonas de protección y allá nos vamos a encontrar en problemas, digamos, que ya vive la industria de hidrocarburos, pero problemas propios como por ejemplo las licencias sociales que se vuelven un determinante, digamos, real para la ejecución de estos proyectos. Entonces aquí creo que el mensaje inicial es básicamente tenemos un gran camino que recorrer en apropiación del conocimiento y en explicación técnica, didáctica, digamos de alguna manera, para cualquier público de qué es la geotermia y cuáles son sus, digamos, sus usos. Como, digamos,
líneas generales que yo sé que también todos conocen, creo que los mensajes que nosotros desde el gobierno nacional intentamos explicar e intentamos llevar cuando hablamos de geotermia son básicamente dos. El primero es que nosotros como gobierno le apostamos a las energías renovables y hemos hecho un ejercicio, digamos, de política pública para el desarrollo de estas energías. Hemos tenido algunos avances significativos en eólicos, en solares, pero esas fuentes, digamos que como ustedes conocen, pueden ser, digamos, intermitentes en el tiempo, mientras que el calor interno de la Tierra en tiempos humanos o en escalas humanas, pues es un calor inagotable e ilimitado que podríamos usar una vez se, digamos, se encuentre y se aproveche de la mejor manera. El impacto ambiental, la emisión de gases en efecto invernadero y las posibilidades de ocupación de las extensiones de la Tierra son mucho más amigables con el ambiente en un desarrollo geotérmico, como bien lo explicó y lo materializó Jesús en la primera charla. Y un punto muy importante que yo creo que es lo que nosotros estamos intentando explicarle a, digamos, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda para hablar de por qué es importante comenzar a plantear sobre la mesa la generación de estímulos económicos para el desarrollo de esos energéticos, tiene que ver con las variaciones climáticas y la necesidad de la confiabilidad del recurso energético en tiempos de sequías, ya que nuestra matriz energética depende en gran medida de hidroeléctricas que, pues como ustedes conocen, tiene algunos problemas de variaciones climáticas. Eh, y el punto final que también me parece relevante y es una apuesta, digamos, del nuevo gobierno, tiene que ver con su aprovechamiento local y eso lo va muy relacionado con un concepto que nosotros manejamos en este momento, que son las comunidades energéticas. Nosotros vemos que el éxito de los proyectos de geotermia está asociado al buen relacionamiento con las comunidades y el recurso geotérmico tiene grandes potenciales para eso. Los potenciales de usos directos de la geotermia nos permiten incentivar en las comunidades los usos directos que estén asociados al desarrollo de un proyecto productivo de generación de energía eléctrica. Esta gráfica pues, de variaciones de temperatura y de los posibles usos, pues simplemente quiere representar eso y dejarles la visión que tenemos nosotros como gobierno nacional de que la necesidad de que las industrias o los desarrolladores interesados en tener un proyecto geotérmico comiencen a considerar las posibilidades de cómo su relacionamiento con las poblaciones aledañas y vemos que en la geotermia hay grandes posibilidades de tener un relacionamiento de comunidades energéticas muy favorable para el desarrollo del proyecto y muy favorable al igualmente para la comunidad. Y yo creo que aquí nuevamente es importante hablar de por qué esto es relevante y es porque nosotros, como ustedes lo saben, tenemos una gran serie de actividades de conflictos sociales, de conflictos en territorio, en donde las comunidades muchas veces por desconocimiento traban el desarrollo de los proyectos. Y eso, atado a mi comentario anterior, va muy relacionado a la necesidad de avanzar en gestión de conocimiento, no únicamente técnica, sino de apropiación con las comunidades y con los entes territoriales al respecto. Nosotros como gobierno, inicialmente en la apuesta de marco regulatorio, hablábamos de regular la generación de energía eléctrica. Esta regulación de energía eléctrica nace de la necesidad de tener un marco regulatorio que incentive la promoción de estos proyectos y para eso pues vivimos un desarrollo, digamos, de investigación muy arduo que hizo el ministerio, acompañado de agentes nacionales, agentes internacionales, sus entidades adscritas, y se tomaron como ejemplo varios casos de éxitos en diferentes países del mundo, especialmente, pues, por ejemplo, México, Chile, Estados Unidos, en donde ya existen desarrollos de procesos de proyectos productivos de generación de energía eléctrica y ahí intentamos incentivar y meter, digamos, cómo nuestro marco regulatorio podía llegar a ser, digamos, un marco de referencia para el sector y podía incentivar el desarrollo de estos proyectos. Aquí me traje una imagen de una cartilla del Servicio Geológico
básicamente para representar el potencial de Colombia ante los inversionistas y las posibilidades que nosotros tenemos. Y nosotros vemos dos áreas muy importantes, muy atado a la pregunta que me hacía Jacqueline, y es cómo podemos comenzar a ver en dónde tenemos potenciales geotérmicos, nuestros potenciales geotérmicos de alta entalpía totalmente asociados a nuestros sistemas volcánicos. Colombia con sus cadenas montañosas tiene grandes potenciales de alta entalpía en donde el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica podría ser una gran alternativa y posibilidad para el país. En el sur del país vemos grandes posibilidades de proyectos que lastimosamente fueron fallidos de acuerdos binacionales con Ecuador, pero nuevamente la experiencia nos dice que el proyecto fue fallido en su relacionamiento con la comunidad y por eso pues toda mi explicación anterior. Por otra parte, también vemos grandes potenciales en coproducción en cuencas sedimentarias asociados a los campos petroleros y a la pregunta que me hacían de cómo nosotros como gobierno nos vemos analizando los campos que digamos ya están en declive, los pozos que de pronto ya están en proceso de abandono o cierre, que podrían tener potenciales para la generación de energía eléctrica. El marco regulatorio consideró esto y digamos que lo permite para las operadoras de hidrocarburos comenzar a tener estas opciones dentro de su portafolio de servicios y adicionalmente nosotros como ministerio también hemos hecho algunos tipos de avances para la investigación propia de nosotros como país. Estos avances pues estarían en cabeza en principio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con compañía del Servicio Geológico y sobre eso les voy a hablar un poco más adelante. Nuestro marco regulatorio, pues Jonathan y Jesús lo mencionaron inicialmente, pero simplemente quiero dejarles dos mensajes. La modificación que se le dio a la ley 1715 se dio en la ley 2099. Esa ley crea el registro geotérmico. Ese registro geotérmico básicamente es la señal regulatoria que nosotros como gobierno dimos en ese momento para decirle al inversionista, vamos a tener una seguridad jurídica en donde vamos a asegurar un área para que usted sea el desarrollador exclusivo de esa área de acuerdo a unas ciertas condiciones que posteriormente se van a arreglar. El reglamento al respecto de ese registro y las actividades que se pueden desarrollar y cómo desarrollar esas actividades vienen reglamentadas en el decreto 18 de 2022 y en la resolución técnica 40302 de 2022. ¿En qué se centra el decreto y la resolución? Básicamente en explicar detalladamente que ese registro geotérmico se otorga mediante un permiso de exploración o un permiso de explotación, según aplique, y que cada uno de ellos tiene unas condiciones establecidas, tanto para su trámite, para cumplirlo y, digamos, otorgarlo, tiene unos requisitos, y para su desarrollo tiene unas obligaciones en ejecución del proyecto. Cuando Jonathan hablaba que tal vez falta algunos formularios que expliquen al respecto, yo creo que el ejercicio que nosotros como gobierno hicimos inicialmente fue ese decreto de esa resolución en donde tal vez vienen explicados punto a punto los pasos que solicitarían las empresas. Sin embargo, si vemos, como Jonathan lo manifiesta, de que es necesario un poco más de apropiación de la normatividad al respecto y nosotros como gobierno estamos trabajando en eso, en escuchar a la ciudadanía, en escuchar a los posibles desarrolladores en sus observaciones existentes y también en la explicación del marco normativo para que las solicitudes lleguen a feliz término. De aquí simplemente contarles que el Ministerio de Minas ya tiene, digamos, dentro de sus funciones y dentro de su revisión normativa los trámites de las solicitudes de exploración y explotación del permiso geotérmico, del recurso geotérmico, y eso pues lo que busca a fin de cuentas es darle una seguridad jurídica a los desarrolladores en donde se eviten, digamos, conflictividades de superposiciones de proyectos que tengan los mismos fines.
Las solicitudes pues han llevado un proceso largo en el tiempo, desde que entraron en vigencia la resolución y el decreto en agosto de 2022 a hoy, pasado un año, existía un régimen de transición. Ese régimen de transición establecía las posibilidades de continuar con los proyectos previos, proyectos como por ejemplo el proyecto de Parex, proyectos como por ejemplo el de el Valle del Nereidas, de Check. Podían continuar haciendo sus actividades por un periodo de un año que termina precisamente esta semana hasta el 5 de agosto de 2023, y durante ese año los desarrolladores tenían que formalizar su solicitud de permiso, y esa formalización de su solicitud se hacía mediante la delimitación de unos requisitos que vienen establecidos en la norma para las actividades de exploración o explotación según la fase en la que se encuentre. El proyecto de Parex, por ejemplo, al ser un proyecto piloto que ya está generando, pasaría directamente a fase de explotación, mientras que, por ejemplo, el proyecto del Valle de Nereidas es un proyecto que todavía continúa en fase de exploración. Y al mismo tiempo, desde la entrada en vigencia de la resolución el año pasado y de aquí en adelante, en el futuro, lo decimos nosotros, el ministerio tiene abierto, digamos, el pool de solicitudes para que los desarrolladores interesados en áreas adicionales comiencen a hacer su trámite de solicitud de permiso. En eso, pues hemos visto gratamente que ya tenemos una solicitud en trámite, una solicitud que está en desarrollo, y en la intención de algunos desarrolladores de comenzar a aplicar a sus solicitudes, y hemos tenido varias conversaciones con desarrolladores para explicar la tramitología al respecto. Aquí básicamente para explicarles rápidamente lo que viene escrito en la resolución, y es las condiciones mínimas del permiso de exploración y el permiso de explotación. El permiso de exploración, por un lado, viene delimitado para otorgarlo por un periodo de 5 años. Ese periodo de 5 años tiene una posibilidad de prórroga por un periodo de 3 años más. Y la obligación mínima a la que se tiene que comprometer el desarrollador es la perforación de un pozo de potencial de gradiente geotérmico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos como gobierno es poder avanzar en el conocimiento del desarrollo de estos proyectos y el conocimiento del potencial geotérmico del país. Entonces, en la norma quedó que la mínima condición a la que se tiene que comprometer el desarrollador que pida un permiso de exploración es el desarrollo de un pozo de gradiente geotérmico para asegurar, digamos, o comprobar la existencia del recurso. Y nosotros también, digamos, que dándole garantías a la ciudadanía y digamos que al medio ambiente y a las entidades relacionadas, colocamos unos requisitos mínimos de cumplimiento para asegurar que no cualquier persona puede hacer el proyecto. ¿Por qué decimos que no cualquier persona? Porque buscamos que el desarrollo de los proyectos sea proyectos que lleguen a feliz término, proyectos que tengan garantías jurídicas de conocimiento, experiencia en desarrollo de proyectos similares, suelo, en perforación. Ahí se dejó abierta la posibilidad de que sean actividades similares de exploración, explotación del subsuelo, en el entendido de que las empresas colombianas no tienen experiencia en geotermia, porque pues apenas van comenzando los proyectos, pero sí tienen experiencia en minería, experiencia en hidrocarburos, que se puede aportar como experiencia técnica o capacidad técnica, como lo delimitamos nosotros. El permiso de exploración se otorga sobre un área máxima de 150 kilómetros cuadrados, y lo que nosotros revisamos como ministerio es la capacidad jurídica, la capacidad técnica y el programa técnico financiero que otorgue el desarrollador para el proceso de ejecución del proyecto. ¿Qué revisamos ahí? Pues lo que ya les venía comentando, porque lo que nosotros buscamos es que el desarrollador sea un desarrollador con las capacidades de llevar a feliz término la identificación y del potencial y digamos que cumplir con las obligaciones a las que se compromete en el permiso de exploración. Esas obligaciones vienen regladas en una garantía de cumplimiento, la cual se otorga o le tendrá que dar el desarrollador al ministerio posterior a que el ministerio le haya otorgado el acto administrativo donde le asigna el área mediante el permiso o el registro geotérmico.
En la etapa de explotación funciona de manera muy similar. Se revisa igual la capacidad jurídica, la capacidad técnica y el programa técnico financiero, con la diferencia de que aquí pues la, el permiso se otorga por una duración de 30 años, prorrogables hasta por otros 30 años más. La justificación de prórroga, pues como lo explicaba Jonathan, puede variar de acuerdo a las capacidades de las plantas, a la capacidad y, digamos, de la tecnología relacionada. Pero pues desde ya el marco normativo reglamenta eso y da la tranquilidad de que el desarrollador podrá ejercer el ejercicio de sus funciones o el ejercicio de sus derechos de explotación durante un periodo de 30 años, prorrogables por otros 30. Y aquí va a ser muy importante las características del proyecto eléctrico. ¿A dónde se va a entregar esa energía? La energía que se produce va a ser energía de autoconsumo, va a ser energía de coproducción, va a ser entregada a la red, porque puede también existir la posibilidad de la generación de un punto de conexión a la red y reglado mediante la UTME. Ese punto de conexión. Entonces, desde acá, nosotros como ministerio, en la compañía de la Dirección de Energía Eléctrica, hacemos la revisión de que el proyecto tenga estructurado o claro en su etapa de explotación qué es lo que va a hacer con esa energía que va a producir. Hay un punto importante y es la superposición de los proyectos y esa superposición lo que busca es que, pues primero, no exista superposición de proyectos de energía eléctrica por medio de la generación de la geotermia y tampoco, pues existan superposiciones con zonas ambientales protegidas. Pues dado que el país tiene grandes potenciales de zonas potenciales protegidas y tenemos que salvaguardar y cumplir la normatividad al respecto. Ya les hablé un poco de la coproducción y pues nuevamente a la pregunta inicial que me hacían, el reglamento, la normatividad tiene en cuenta la coproducción y entiende como coproducción las actividades derivadas de la actividad de hidrocarburos, en donde se puede obtener de manera secundaria el producto, digamos, del agua caliente y el titular de hidrocarburos aprovecha ese producto secundario para la generación de energía eléctrica. La coproducción está arreglada en nuestro marco normativo y tiene algunas secciones, digamos, relevantes que, digamos, lo que buscan es viabilizar el desarrollo de estos proyectos de coproducción en donde el titular de hidrocarburos pues ya tiene unas garantías de cumplimiento, tiene unas obligaciones en su contrato IAMPI que no pretendemos reemplazar ni ponerle más cargas impositivas, sino lo que buscamos es pues el feliz término de estos proyectos de coproducción. En ese caso, pues existen 5 puntos importantes. En coproducción, el desarrollador asociado a hidrocarburos puede pedir directamente el permiso de explotación. No necesariamente va a aplicar la extensión del área máxima de 150 kilómetros cuadrados, porque pues, el área va a estar asociada al área de hidrocarburos que ya tiene de acuerdo a su contrato de IAMPI. Se evita la garantía de cumplimiento en el entendido de que ya existe una garantía o unas pólizas establecidas en el contrato de IAMPI y la vigencia del permiso no va a estar atada a 30 años, sino va a estar atada a la vigencia del documento o instrumento de manejo y control ambiental asociado a su permiso de hidrocarburos. Nosotros como gobierno vemos que este marco normativo es el inicio y sin embargo aún existen falencias para hacer realidad el desarrollo de los proyectos y vemos con gran entusiasmo, digamos, todas estas iniciativas existentes hoy, en donde lo que invitamos es a la ciudadanía, a los stakeholders, a leer y conocer el marco normativo existente y a contarnos sobre sus inquietudes o preocupaciones al respecto. Hemos realizado, digamos, charlas que lidera el Ministerio de Minas para explicar este marco normativo, para escuchar a los interesados, como pues esta que les muestro acá, pero a la vez también hacemos, digamos, en compañía de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, charlas un poco más técnicas de conocimiento del potencial y de las posibilidades de que los proyectos de geotermia lleguen a feliz término. Y en eso venimos avanzando. Aquí simplemente 3 mensajes finales. Uno,
hablar de coexistencia. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en el área de Paipa ya existen títulos mineros y queremos desarrollar un proyecto de geotermia? ¿Qué pasa cuando en un área de hidrocarburos quiero generar un proyecto de geotermia? Nosotros como gobierno nacional también tenemos una resolución que salió el año pasado, que es la 40303 de 2022, en donde se habla de la coexistencia de los proyectos ante eventualidades de superposiciones parciales en el sector minero energético. Y lo que busca esta resolución es reglar la coexistencia posible para el desarrollo de actividades de minería, actividades de hidrocarburos, actividades de geotermia o incluso de otras fuentes no convencionales de energía. Y la señal que estamos dándole ahí al desarrollador es, oiga, venga, intente desarrollar su proyecto de geotermia y coexista con las actividades que ya existen en el territorio. La coexistencia, digamos que si no se permite cuando son áreas de páramos, áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pues porque ahí sí hay unas reglas muy claras de no desarrollo de los proyectos. Y por otro lado, en este año, como segundo mensaje, hemos avanzado en el proceso de apropiación del conocimiento y de continuidad de formulación de política pública al respecto de las fuentes no convencionales de energía, entre las que entra la geotermia, y sobre eso el Ministerio este año delegó unas funciones en especial para la elaboración de insumos y conocimiento del potencial en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es la resolución 4234 de 2023, en donde nuevamente asociado un poco a la pregunta que nos hacían, lo que buscamos es tener instrumentos técnicos para continuar conociendo el subsuelo y continuar conociendo el desarrollo, el potencial geotérmico que tiene el país. En ese sentido, digamos que la agencia ya ha avanzado en gran medida para cumplir la delegación de funciones que le otorgó el ministerio, estructurando desde el proyecto de inversión hasta la ejecución de los proyectos puntuales por energético, y es un ejercicio que venimos realizando en conjunto, liderado por ellos, para avanzar en la estructuración de procesos de apropiación de conocimiento, de identificación de los potenciales en cuencas sedimentarias asociados a actividades de hidrocarburos en pozos ya existentes, y avanzar nuevamente con los estudios preliminares de potencial que ya ha realizado el Servicio Geológico en áreas de alta entalpía. Con ese ideal, nuestro plan como gobierno es generar un plan del desarrollo de la geotermia en Colombia, y lo enfocamos en 4 ejes. Nosotros como ministerio tenemos que continuar avanzando en el otorgamiento, en la explicación de los trámites de los permisos de exploración y explotación que ya están vigentes en la resolución, continuar apropiando el conocimiento para que los interesados pues resuelvan sus inquietudes y se haga, digamos, realidad ese proceso de solicitud. Eso como primer punto. Un segundo punto, pues una estrategia conjunta de fomento de la geotermia. Aquí nos apoyamos mucho el Servicio Geológico, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de todos los interesados, porque pues lo que buscamos desde el principio de mi charla es lograr incentivar y desmitificar un poco grandes no sé, preguntas de interés que existen, y creemos que tenemos que trabajar en conjunto para poder llegar a territorio y que entiendan que la geotermia no es el mismo proceso extractivista que son los hidrocarburos. Como tercer, digamos, punto de nuestro plan, vienen las mejoras regulatorias. Nuestras mesas de trabajo tuvieron unos insumos muy importantes. Este tipo de conferencias en las que nosotros participamos son insumo para nosotros llevarnos como plan de trabajo para nosotros, para sentarnos y trabajar en cómo podemos mejorar el decreto, la resolución que existe y reglamenta hoy el desarrollo de la geotermia. Ahí les cuento un poco que estamos avanzando en la posibilidad de incluir, por ejemplo, no solamente el desarrollo de energía eléctrica, sino los usos directos, y cómo esos usos directos van a estar asociados al desarrollo de comunidades energéticas. Y también pues el conocimiento técnico, que lo hacemos como por el seguimiento a los proyectos de conocimiento que tiene la ANH, dada la resolución de delegación de funciones, en donde nuestro brazo técnico va a estar constituido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y pues eso sería todo.
Creo que hay varias preguntas en el chat, no sé. Listo, Alejandro, muchísimas gracias. Sí, hay dos preguntas, sé que se tiene que retirar, pero ¿hay tiempo, Alejo? Sí, Frasco. Dale. Listo, hágale. Una pregunta es de Carlos. Él dice que, bueno, cuando dicen que se debe comprobar la existencia del recurso con la perforación de al menos un pozo geotérmico, ¿definen las características del mismo? O sea, ¿este agujero tiene algunas características en particular? Sí, sí, la resolución 40.302 tiene las características del pozo y también tiene las características, la explicación de los programas de la información técnica que le tienen que entregar anualmente al ministerio y al servicio geológico, quien va a recibir la información, y vienen unas guías del tipo de información que hay que entregar, los tipos de estudios geofísicos, geológicos que hay que hacer en el pozo. Eso viene arreglado todo en la regulación. Listo, Alejandro. Y otra pregunta de Sandro, bueno, son dos ella. Pregunta, ¿cómo funciona el marco regulatorio actual para la comercialización de la energía para entidades privadas? Ok, bueno, ahí viene, digamos, desde el punto de que la empresa, el desarrollador, tiene que decidir en principio en la etapa de explotación, y por eso yo les mencionaba cuáles van a ser las características de su proyecto eléctrico, desde cuál va a ser la capacidad de su planta hasta cuál va a ser el desarrollo de a dónde va a entregar esta energía. La entrega de la energía, si va a entregársela, digamos, a la red, pues ahí tiene que cumplir con todas las características de la normatividad de energía eléctrica, en donde pues tiene que ser una empresa de servicios públicos. Bueno, hay todas unas, digamos, unas normas establecidas para que el desarrollador se constituya como, digamos, empresa generadora de energía eléctrica. Entonces, ese generador va a tener que ir a la UDME y va a tener que cumplir con las características de generador de energía eléctrica para que posteriormente, si por ejemplo se lo va a entregar al mercado, pues pueda tener su relación directa y determine sus contratos de venta de energía. Pero pues en esa etapa de explotación, en la etapa final ya de explotación, pues sí es muy importante que el desarrollador no únicamente puede ser la empresa de exploración o la empresa de explotación, sino si va a entregar la energía a la red, tiene que cumplir con todas las características pues del sistema eléctrico colombiano. Vale, Alejandro. Y otra pregunta de Sandra dice que ¿cómo funciona el marco regulatorio pero para usos directos? ¿Está contemplado? Sí, sí, dependiendo de los usos directos y dependiendo. Bueno, no, stop. No, usos directos de la geotermia. En este momento el marco regulatorio de la geotermia no está arreglado. Digamos que una persona que quiera hacer aprovechamiento, por ejemplo, de aguas termales en un balneario, no tiene que solicitar un permiso porque no están reglados esos usos directos. Pero nosotros como ministerio sí vemos una posibilidad de reglar las comunidades energéticas, de que nuestras modificaciones en la normatividad estén enfocadas en generar comunidades energéticas, en donde se haga uso en la energía, uso para generación de energía, y se vea la posibilidad de los usos directos. Así es como lo vemos. No creo que vayamos a llegar en algún momento a generar, digamos, más cargas impositivas sobre los usos directos individuales, como el ejemplo que les daba del balneario. No creo que eso esté dentro de las competencias del ministerio, ni sea dentro de los objetivos del ministerio comenzar a arreglar ese tipo de actividades, pero sí asociados a las comunidades energéticas y la viabilización de los proyectos de energía asociados a cómo pueden generar usos directos. Sí es una de las, digamos, de los puntos de trabajo que estamos viendo en las posibilidades de modificación del marco normativo. Vale, Alejandro. En esa misma pregunta, Sandra dice algo muy importante y es, vale, una cosa los usos directos, pero en cuanto al aprovechamiento de la salmuera, los minerales que puedan estar dentro de la salmuera, ¿se ha contemplado algo? Sí, cuando el aprovechamiento de los minerales se da en, dentro de una actividad que genera energía eléctrica, entonces pues ustedes tienen un permiso de explotación para generar energía eléctrica y se da la posibilidad de aprovechar esos minerales secundarios siempre y cuando ese aprovechamiento de los minerales se les reporte al ministerio y al servicio geológico en los informes anuales de seguimiento. Hay una obligación puntual de esos informes en donde se tienen que explicar el tipo de minerales
minerales secundarios que se están aprovechando y en caso, ahí digamos, muy similar a la normativa de energía eléctrica, en caso de que los vayan a comercializar y demás, pues tiene que cumplir con toda la normatividad de minería. Pero sí se pueden aprovechar y también viene contemplado desde ya en la regulación existente. Vale, Alejandro, muchísimas gracias, hombre, por atender la cita. No a ustedes. Muchas gracias. Cualquier cosa, Vale, pues con muchísimo gusto. listo, perfecto, gracias, Alejandro. Bueno, ya siendo Vale. las 10:37, 10 y casi 10:40, damos por finalizada esta primera sesión. Muchísimas gracias a todos, a todas los que se conectaron. Estuvieron al menos 54 conectados. Quedamos con 31, pero bueno. Genial, genial que hayas seguido la sesión. Oh, es el micrófono de Alejandro, ya pensé que era una pregunta. Así es que, gracias, nos vemos de hoy en 8. Vamos a tener las sesiones de, bueno, vamos a hablar un poco de geofísica, de modelamiento, son 3 sesiones a la misma hora y por el mismo link. Así es que muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Gracias Alejandro, Jonathan y a todos y a todas. Hasta pronto.